Bienvenidos a la tercera parte de nuestra serie sobre la Iglesia. Hoy vamos a meternos de lleno en su desarrollo histórico para responder una pregunta que es, fundamental. ¿Qué hace que la Iglesia sea realmente apostólica? ¿Será por una cadena ininterrumpida de líderes o por una fidelidad inquebrantable a la doctrina original? La pregunta, a primera vista, parece sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta ha marcado una de las divisiones más profundas y significativas en toda la historia del cristianismo. Al final, todo el debate se reduce a esto. ¿De dónde viene la autoridad y la identidad de la Iglesia? ¿De una línea de personas, una tras otra, o de la lealtad a un mensaje específico? Esta pregunta, créanme, va directo al corazón de lo que significa ser la Iglesia. Para desenredar este tema, vamos a seguir este camino. Primero, vamos a entender bien el debate. Luego, exploraremos los dos grandes argumentos, la sucesión por un lado y la doctrina por el otro. Después, analizaremos el rol tan especial de los apóstoles y para terminar, veremos por qué todo esto es tan relevante hoy al definir dónde está la autoridad final. Muy bien, empecemos. ¿Por qué esta palabrita, apostólica, es tan importante? Pues porque es el puente que conecta a la Iglesia de nuestros días con sus mismísimos orígenes, con Cristo y los apóstoles. Esta es, digamos, la base sobre la que todos están de acuerdo. La Iglesia se apoya en el mensaje de los apóstoles y su misión es llevar ese mensaje al mundo entero. El problema, el verdadero debate, no está aquí, está en cómo se mantiene esa conexión y quién garantiza que sea la correcta. Vamos con el primer gran argumento de la historia. Este sostiene que la apostolicidad se preserva a través de una línea física tangible de líderes que no se ha interrumpido desde los apóstoles hasta hoy. Miren cómo fue evolucionando esta idea. Es fascinante. En el siglo II, con tantas herejías dando vueltas y torciendo las escrituras, tenía mucho sentido práctico decir, oigan, sigamos a líderes como Ireneo, que aprendió de Policarpo, quien a su vez conoció al apóstol Juan. Era una garantía. Pero con el tiempo, lo que empezó como una línea de evidencia se transformó en una estructura de poder, y poco a poco esa idea se convirtió en una jerarquía institucional que terminó, siglos más tarde, en el papado. Y aquí tenemos la definición formal. Ojo, no es solo una conexión histórica, es una transferencia real de poder y autoridad. Según esta visión, el simple hecho de ocupar el cargo ya garantiza esa continuidad apostólica. Y aquí está el punto clave. La autoridad final para decir qué es y qué no es el mensaje apostólico la tiene la institución. La Iglesia, a través de su magisterio, es la que tiene la última palabra sobre la verdad. Bien, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Con la llegada de la Reforma Protestante, surgió una crítica muy fuerte a toda esta idea de la sucesión institucional. Para los reformadores, la pregunta no era quién estaba en el cargo, sino qué se estaba enseñando desde ese cargo. Ellos decían que si la doctrina se desviaba del mensaje original, la cadena, la que de verdad importa, ya estaba rota. Este cuadro lo deja clarísimo. Por un lado, una successio locorum et personarum, sucesión de lugares y personas. Por el otro, una successio doctrinae, una sucesión de la enseñanza. Los reformadores insistieron en que la Biblia le da todo el peso a la segunda. Uno puede tener una lista larguísima de obispos, sí, pero si se abandona la doctrina, la verdadera sucesión se ha perdido. Esta cita lo clava. La verdadera herencia de los apóstoles está en el mensaje que se predica, no tanto en la ceremonia que nombra a una persona para un cargo. Y claro, la consecuencia es justo la opuesta a la visión anterior. Aquí, la autoridad final no la tiene la Iglesia como institución, sino los escritos de los apóstoles. Las Escrituras son el juez de la Iglesia, y no al revés. Para entender por qué este argumento de la doctrina tuvo tanta fuerza, tenemos que fijarnos en los apóstoles mismos. ¿Eran simplemente los primeros en una larga cadena de líderes? ¿O su función fue algo único, algo irrepetible? Es que cuando uno lee las Escrituras, ve que los requisitos para ser un apóstol, en el sentido más estricto, eran muy específicos. Tenían que haber visto a Cristo resucitado. Punto número 1. Recibieron revelación directamente de Dios para poner los cimientos de la Iglesia. Su trabajo no era solo gobernar, sino ser el canal de esa revelación divina fundacional.
Y esta cita es contundente. Si la principal función de un apóstol era ser testigo presencial y recibir la revelación para fundar la iglesia, entonces, por pura definición, ese cargo no puede tener sucesores. Su trabajo fue único, terminado. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la autoridad de los apóstoles hoy? Según esta perspectiva, no está en una persona sentada en una silla, sino en las páginas del Nuevo Testamento. La autoridad no pasó de mano en mano, fue registrada de forma permanente en las Escrituras para todos. Hemos viajado por la historia y la teología, pero ¿y todo esto para qué? ¿Por qué este debate de siglos sigue siendo tan importante para la Iglesia y para la fe de cada persona? Al final, este es el meollo del asunto. Cuando discutimos sobre ser apostólicos, en el fondo, estamos preguntando, ¿cuál es nuestra fuente de verdad definitiva? ¿A quién o a qué le hacemos caso al final del día? Y aquí vemos las dos conclusiones lógicas. No hay mucho espacio intermedio. Si la apostolicidad está en la sucesión de personas, la Iglesia tiene la última palabra. Si está en la fidelidad a la doctrina, la Escritura tiene la última palabra. Y el impacto de esto es enorme. Define cómo se gobierna una iglesia, qué se predica, cómo se entiende la salvación, y en última instancia, a qué o a quién una persona le rinde su lealtad espiritual final. Y así cerramos, con esta pregunta que usa la metáfora de la brújula, porque ambas perspectivas aseguran que guían a la Iglesia de vuelta a su fundamento apostólico. Pero la gran pregunta, la que cada generación de creyentes debe responder es, ¿qué instrumento es la verdadera brújula? ¿La tradición de la institución o el testimonio de las Escrituras?